Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, ya estamos en vivo y directo. Dios les bendiga, bienvenidos a su casa digital, Cápsulas de Teología, como siempre decimos, su casa y su espacio, no lo olviden, de Biblia, de teología, de libros y recién hecho de café. Nuestros invitados de hoy, me imagino que también toman café en alguna otra hora del día. Hoy tenemos una simbiosis del entrevistazo con el arqueologiazo y tenemos nada más y nada menos que, como ustedes han visto en la publicidad, a nuestro hermano, espero pronunciar bien su apellido, Scott Stripling. ¿Lo dije bien, doctor? Sí es, así es. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Excelente, bendecido. Amén. Y obviamente un buen amigo de esta casa, el pastor Edgar Escobar del Ministerio Biblia Libre. Hermano, ¿cómo estás? Mi hermanazo, un saludo muy especial para ti, para el doctor Scott, para todas las personas que hasta ahora nos acompañan. Dios los bendiga, Dios los guarde. Es un placer, un privilegio y un honor compartir con ustedes. Amén. Desde ya, hermanos, porque el tiempo abruma no solamente en televisión, sino también en YouTube. Por favor, tomen el enlace y compártanlo. Compartan esta transmisión, manténganse allí, suscríbanse al canal, denle un me gusta. Y a lo largo de la entrevista estaré colocando las maneras de contactar al doctor Stripling y lo que él hace y también el canal del hermano Edgar Escobar, el hermano Scott de la Asociación para la Investigación Bíblica y el hermano Edgar Escobar del Ministerio Biblia Libre. Hermano Scott, antes de entrar en las preguntas en particular, que ya el hermano Edgar va a comenzar con la primera, para los que no le conocen, para nuestra audiencia hispana, ¿quién es ese doctor Scott Stripling de la publicidad? Bueno, un arqueólogo, un hombre de 60 años de edad, casado por 40 años, 4 hijos ya crecidos, um, y un cristiano, un evangélico. Creo que la Biblia es real, que la historia que contiene es real, y me gusta bastante enterar y platicar sobre eso. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a entrar allí en las preguntas. ¿Las tienes por allí, hermano Edgar? Si no, yo las voy sacando acá en pantalla. ¿Le Estamos haces tú la listos. primera pregunta, por favor? Estamos listos. Comencemos con la primera pregunta, mi hermano, para comenzar a contextualizar el asunto, ¿no? Para que mis hermanos puedan comenzar a entender de lo que queremos hablar. Y es que nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen de qué es y qué hace la arqueología bíblica. ¿Es un tipo de arqueología diferente? ¿Qué diferencias hay con la arqueología tradicional? ¿Es una parte de la arqueología? ¿Cómo la definirías tú, mi hermano? Bueno, simplemente estamos excavando en las tierras bíblicas. Entonces decimos arqueología, Arqueología. biblia, ah, pero es exactamente igual de arqueología de otras partes del mundo, pero solamente con nosotros tenemos el texto de la Biblia y estamos allí en aquel parte del mundo. Muy bien, interesante. ¿Y qué te parece esa respuesta, hermano Edgar? Pues mi hermano, mucha gente piensa que la arqueología bíblica, pues sobre todo los modernistas hoy en día, es una manera de adaptar la Biblia a las malas, o más bien adaptar la historia a las malas a la Biblia. Que hay Mm, mucha gente que no cree en que lo que está escrito en la Biblia fue realmente lo que sucedió. E incluyo a ellos, o en ese grupo, a muchos cristianos y a muchos pastores que ya no mm, creen que lo que está escrito en la Biblia fue realmente lo que sucedió. Mi ujú. hermano, ¿tú podrías decirnos que realmente lo que está escrito en la Biblia tenemos por lo menos la evidencia arqueológica suficiente para decir que es lo más factible y que es algo realmente histórico? Sí, durante todos los años que tengo yo en el campo excavando, nunca hemos encontrado un ejemplo donde hay evidencia en contra a la Biblia. Han oído muchas personas que la Biblia no es real, no hay evidencia. Y bueno, yo invito a esa gente de hablar conmigo, a leer lo que hemos escrito. Ahí está la evidencia. Muchas veces piensan o no quieren aceptar que es real porque hay consecuencias. Por ejemplo, si la Biblia está correcto, hay un Dios de la Biblia y tengo que contestar a él para mis hechos, a contabilidad, o sea.
y muchos no quieren oír eso. Es verdad. Wow, así es, así es, así es. Hay una segunda pregunta, amigos, ya se están conectando. Gracias por estar allí, gracias por participar. Denle me gusta, vayan a los enlaces que estaremos mostrando en la parte inferior de la pantalla. Y gracias a todos, gracias por estar allí. Y ya entramos directamente en el tema en cuestión. Allí en pantalla, querido hermano Edgar, por favor. Sí, mi hermano. Mira, yo no voy a leer la pregunta exactamente, pero ustedes la pueden ver ahí en pantalla. Pero es una pregunta que ha venido a nuestra mente, sé que mi hermano Jairo también y de mi parte también, porque está muy de moda cuestionar el libro del Éxodo, la historicidad de lo narrado en el libro de Éxodo. Inclusive conocemos arqueólogos, bueno, sabemos que hay cierta tendencia en contra de la historicidad del libro del Éxodo, pero ahora resulta que pastores y personas que se hacen llamar teólogos dicen que el éxodo no sucedió, que eso es una fábula o que es una metáfora o que es, bueno, dan distintas interpretaciones. Mi hermano, tú como arqueólogo, como profesional en el área, ¿es factible la historicidad del éxodo? ¿Realmente sucedió el éxodo? ¿Qué nos dice la arqueología que pueda certificarnos? Porque dicen, no, es que no hay ningún faraón que pueda narrar eso, no hay ningún documento. ¿Realmente eso es así? No, la verdad es que tenemos bastante evidencia. Tenemos un libro que creo que ya allí lo tienen, con la evidencia de Egipto y también de Israel, de Canaán. El otro, hermano, en el Trial and the Truth y el otro, 5 vistas del Éxodo. Hay, 5 puntos de vista del Éxodo, correcto. El hermano participa en uno de los puntos de vista, correcto. sí, el punto de vista correcto, la bíblica. Amén, así es. Ahí está la evidencia en mi capítulo, lo pueden leer. En Israel, por ejemplo, ya estamos celebrando la publicación de un descubrimiento muy importante que salió hace 2 días, una tablilla de plomo del monte de Ebal. Qué interesante que la Biblia dice que cuando salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida en el 5º siglo antes de Cristo y fueron a 2 montañas, el monte de Gerizim para proclamar bendiciones y el monte de Ebal para proclamar maldiciones. Y Josué 8:30 dice que Josué construyó un altar en el monte de Ebal. Allí encontré en el altar esa tablilla de plomo con maldiciones, exactamente como dice la Biblia. ¿Es coincidencia eso? Bueno, quizás uno puede decir si es coincidencia, pero si hay 10 coincidencias o 100 coincidencias o 1000. Claro, es muy poco probable. Es muy poco Sí, probable. allí les voy a dejar en pantalla, amigos de Cápsulas de Teología, toda la investigación ya oficialmente publicada en la página de Asociados para la Investigación Bíblica. Vamos a dejar el enlace de los libros, de todo lo que estamos hablando acá para que nadie se pierda nada. Y acá usted va a la página que la va a poner en los comentarios y vean, desde este enlace usted descarga completo todo el informe, bastante académico, bastante profesional. Si usted no habla inglés, botón derecho acá y ahí está la tablilla de maldición del monte Ebal. Eso es fantástico y es maravilloso y es un honor tener aquí al hermano y estamos diciendo que hace 2 días se publicó eso. Hay una pregunta acá que me gustaría al respecto, querido hermano, porque yo lo he escuchado en otras ocasiones y usted ya lo ha nombrado. Hay 6 citas bíblicas fundamentales, cruciales en relación con el Éxodo. Pero ¿por qué el texto de Primera de Reyes 6.1? Primera de Reyes 6.1, me entiende en español, ¿verdad? Sí. El de Salomón construyendo el templo. ¿Por qué el texto de Primera de Reyes 6.1 es fundamental para la discusión del Éxodo? Los otros también, pero este es el punto de partida. Porque es tan específico. Es tan específico. Dice exactamente el año. Sabemos el año cuando Salomón comenzó de construir el templo. Y si podemos hacer matemáticas, entonces es bien fácil. El año 967 más
1479, llegamos en el año 1446 años antes de Cristo. Entonces, si tomamos el texto de la Biblia, ¿cómo está? Ahí está la fecha. Y no es coincidencia porque hay 5 más textos que nos dan la misma fecha. Y la cronología es bien importante porque a veces oyen gente, pues excavaron en cualquier lugar y no encontraron nada. Pues si estaban en el nivel incorrecto, no van a encontrar la evidencia. Entonces hay que comenzar con la Biblia para saber la fecha. Wow, muy bien, sin duda alguna. Y antes de pasar a la otra pregunta, porque esto está muy bueno, quiero poner en pantalla todos los textos bíblicos, solo que no podemos trabajarlos uno por uno, ¿ok? Pero allí están para los que quieran tomar nota o después le dan vuelta atrás al video. Ahí están los textos, primero el Rey de Yesaya 1, Jueces 11:26, el primer libro de Crónicas 6, 33 al 37, Ezequiel 41, y cuidado, también tenemos en el Nuevo Testamento Hechos 7, 29 al 30 y Hechos 13, 19 al 20. Y todos, como dice usted y su equipo, conecta, usted los llama creo que puntos de anclaje, ¿no? Unos con otros. Y quiero aprovechar de decir que acá no podemos hablar todo lo del Éxodo hoy. Acá en este libro, algo así como La cuchara, la paleta y la verdad, que lo escribió el hermano Scott, prologado por el doctor Craig Evans, que le tuvimos acá en nuestro canal. Es un libro hermoso y en el capítulo que habla del Éxodo, voy rápido, la datación del Éxodo, la fecha del Éxodo, la identificación de varios sitios allí, la conquista de Canaán, habla de Jericó, habla de Hazor, en fin, el establecimiento en la tierra. Y por Sondervan académico, el Éxodo, 5 puntos de vista, historicidad, cronología e implicaciones teológicas. Y este es un libro tremendo al respecto. Habla de la evidencia bíblica del Éxodo temprano, siglo XV, habla de la evidencia de esos 6 textos bíblicos, habla del monte Ebal, habla de el pedestal de Berlín, las tabletas de Amarna, Jericó, un montón de cosas. En la descripción de esta entrevista, de este video, están los enlaces para que usted vaya allí al canal de, a los datos de contacto de los hermanos, pero vaya y adquiera estos libros. Acá, cómo contactar al hermano, el ministerio que hace, no lo olvide, y acá el hermano Edgar Escobar de Biblia Libre, que nos apoya en el día de hoy. Gracias a ambos por estar acá. Hermano, ¿qué es la estela de Merneptah en español? ¿Qué es la estela de Merneptah? Hay varios descubrimientos. Tienen que comprar los libros, ¿ok? Pero el hermano nos va a adelantar uno. ¿Qué es esa famosa estela y por qué es importante para la discusión de la historicidad del Éxodo? Bueno, primeramente quiero decir una cosa al hermano Edgar. Los romanos inventaban su historia, descendieron de esclavos, pero construyeron ellos una historia falso. Entonces, dicen muchos, pues los israelitas hicieron la misma cosa, ¿ok? Pero está al revés. Si los israelitas están inventando, ¿por qué van a decir que estaban en esclavitud? Los romanos estaban en esclavitud, entonces inventaban una historia para decir que fueron descendientes de la gente de Troy, de la guerra de Troy. Entonces no es lógico, no es lógica. Sí, eso es un punto bien importante, ¿no? Porque si ellos inventaron la historia, ¿por qué se pintan en muchos de los capítulos como un pueblo pequeño, como un pueblo perdedor, ¿sí? Como un pueblo débil? Cuando, como bien lo dice el doctor, quienes inventan la historia, porque no vamos a negarlo, muchas de las civilizaciones antiguas hacían lo mismo, lo hacen precisamente para sacar el mito y construirse a ellos mismos como la gran civilización escogida, mientras ellos son los escogidos por misericordia, o sea, los judíos son los escogidos sin merecerlo, y es completamente diferente a eso. Sí, muchas gracias, mi hermano, por esa aplicación que va a ser muy, muy práctica, y creo que vamos a aprender mucho alrededor de eso. Ahora sí, lo de la estela
Ok, En la estela de Merneptah. Merneptah. Merneptah era el hijo de Rameses el Grande, okay, uno de los faraones más famosos. Eso es su hijo. Y está escribiendo él en el año 1211 más o menos, en esta estela, de todas sus victorias, toda la gente que él había conquistado. Claro que muchas veces está exagerando él, pero allí incluido con estas naciones hay Israel. Entonces, obviamente, Israel ya estaba no simplemente fundado, pero establecido en la tierra en el 13 siglo antes de Cristo. Claro, muy Entonces, interesante. por eso es tan importante, porque ya ahí está escrito el nombre de Israel. Mucho antes de lo que dicen estas personas, que supuestamente fue inventada la historia de Israel, ¿cierto? Bueno, dicen que unos, los creyentes, están diciendo que en este año está llegando los israelitas. ¿Cómo pueden estar llegando si ya están conquistados? Ah, sí. Ya, Y ya. lo que vemos en el libro de los jueces es que estaban muy débil. Israel estaba muy débil en esta época porque no estaban siguiendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué dice Faraón? Están conquistados. ¿Cómo pueden ser conquistados si acaban de llegar? Exacto, muy interesante. Muy interesante al lado de eso. Y yo quiero añadir a la pregunta de mi hermano Jairo otra pregunta también. Ya tenemos la estela por un lado y ¿cómo nos aporta eso para construir esta historia las cartas de Amarna? ¿Qué Mm. papel juegan esas cartas en todo el hecho histórico y en la línea de tiempo de Israel para justificar y argumentar a favor del éxodo? Bien dicho. Están del tiempo de Faraón Amenhotep, el tercer, y están escribiendo los reyes de Canaán a Faraón y están quejando, llorando. Está la gente, el Jabirú, y nos están conquistando allí en Canaán. Si no nos ayuda, no vamos a pagar los impuestos de este año. Ayúdenos, mande su ejército. El faraón nunca contesta. Nunca contesta. ¿Y quién era ese Jabirú? H-A-R-U. H-A-B-R-U. H-A-B-I-R-U. Abiru. Bueno, en hebreo tenemos solamente consonantes. Sí. El Jabirú. Entonces, obviamente está hablando a los hebreos. Dice la Biblia que en esta época están llegando, como decimos, la conquista, y tenemos en esas cartas evidencia que habían llegado un pueblo nuevo y están conquistando las ciudades de Canaán exactamente cómo dice la Biblia y cuándo dice la Biblia. Muy bien, muy bien. Una cosa, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, que deben haber notado es que nuestro invitado de hoy habla español. Así que por favor, denle un me gusta, compartan la transmisión. El hermano es un hombre ocupado, está fuera de la casa, nos está brindando la entrevista desde el hotel, anda volando acá a compromiso y ha tenido la gentileza de dispensarnos esta entrevista. Tome el enlace, por favor, y compártalo para nuestra audiencia hispana, un tema tan interesante. La Biblia está siendo atacada, lo que Dios ha dicho está siendo atacado, está siendo cuestionado. Hay dificultades, por supuesto, como lo reconoce, tal vez el hermano lo conoce, John McDowell, en Evidencia que exige un veredicto, un clásico que tiene un capítulo aquí de arqueología, y McDowell reconoce
limitaciones al respecto. McDowell no es arqueólogo, por supuesto, él se apoya en estudiosos. El hermano sí es arqueólogo y dentro de poco, hermano, sales a Israel. ¿Puedes compartir con nuestra audiencia dónde estás trabajando? ¿Cuáles tus responsabilidades? Sí, ahora estoy en cargo de las excavaciones en Silo, que es 20 kilómetros o 25 kilómetros al norte de Jerusalén. Estamos en el campo allí desde 2017 y voy a salir este miércoles. Tengo 240 personas yendo conmigo, 16 universidades que están participando. Y estamos excavando francamente la evidencia del tabernáculo en Silo, muy interesante. Antes estábamos en Kirber el Makatir, que probablemente es la ciudad de Ai. Hermano Edgar, tenemos aquí un hombre, un hermano que sabe de lo que está hablando. Este Sí. no vio un video de YouTube y ya sabe de lo que está hablando. Sí, Qué sí, bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Me alegro. ¿Algún comentario, hermano Edgar, antes de la siguiente pregunta? Porque la audiencia se ha animado y el doctor dio algunas preguntas, por allí ya las veo ya. Vamos a sacar algunas hasta donde nos dé el tiempo. ¿Algún comentario, mi hermano? Sí, bueno, mi hermano, lo que dice el hermano es muy, muy interesante y nos sirve a nosotros como herramienta apologética para defender la fe, para defender la historicidad de la Biblia. Es que ese es el punto central aquí. La Biblia nos debe dar una historia verídica. Cristo realmente creyó en el Éxodo, así como creyó en todas las y la historia que nos narra el Antiguo Testamento. Los apóstoles y Jesucristo lo predicaron y lo creyeron, pero ahora lo estamos queriendo poner absolutamente todo en duda. Todo lo dudamos, que eso no es nuevo tampoco, ¿no? Lo conocemos desde la alta crítica, desde hace muchos siglos, pero hoy más que nunca se están justificando cualquier tipo de cosas y básicamente parece como si muchos hicieran de ojos cerrados ante evidencias como estas, mi hermano, que tú nos estás presentando hoy. Evidencias como, por ejemplo, y me voy a lanzar aquí, mi hermano Jairo, me voy a lanzar para que mi hermano nos explique sobre el famosísimo papiro de Ippur o lamentos de Ippur o los lamentos de Ippur, todo eso. ¿Qué es eso de los papiros? Sí, qué interesante. Dijo Jesús que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Si son pastores, si son cristianos, deben comenzar allí. Dijo Jesús que Moisés lo escribió, pero en muchos seminarios enseñan a los jovencitos, creyentes jovencitos, que no es cierto que Moisés, porque no podría escribir Moisés, ya sabemos. Entonces, Jesús fue equivocado. Estaba predicando en una iglesia bilingüe en Texas hace unos meses y el pastor después estaba hablando conmigo, llorando. Me dijo, increíble, 25 años en el púlpito sin confianza en la palabra de Dios. Hoy es el día más grande de mi vida. Entonces es una batalla. Información malo y pensamientos malos. Tremendo. Sí. Entonces, ¿qué era la pregunta? El papiro de Ippur, hermano. ¿Cómo nos ayuda ese papiro de Ippur? Estamos emocionados y amigos de la audiencia, ténganos paciencia, ya vamos para allá. Adelante, doctor. Habla español. Qué maravilla. Adelante, hermano. Oh, gracias. Bueno, en este papiro dice que había unos milagros similares de lo que encontramos en el libro de Éxodo. Hay un problemito, no estamos seguros exactamente de cuál siglo es. O sea, habla de unos milagros. Por ejemplo, del río Nilo cambiando a sangre, pero no estoy seguro yo si es en el tiempo del Éxodo, quizás es más antes del tiempo de Moisés. Pero ¿quién escribió ese papiro, mi hermano? Porque eso es clave
¿En qué idioma está escrito? Oh, ok. Decimos en inglés Middle Egyptian. En español no sé cómo decirlo. Middle Egyptian, el Egipto del medio, El decimos. Egipto, sí, sí, Imperio sí, Medio. correcto. Ajá. Entonces, Porque hay otros milagros que están mencionados, que no están mencionados en la Biblia. Entonces, quizás pertenece y quizás no. ok. Vamos a sacar para que no se nos molesten nuestros amigos de la audiencia una pregunta por allí. Saludos a Carla, saludos a todos los que están. Yagmer, digan su país para que el doctor sepa de dónde están. Sé que Cintia está acá en Carolina del Norte, es mi esposa, Ah, así que sé de dónde es ella. Envíenos un saludo. El Ministerio Biblia Libre Medellín. Tenemos allí gente de Colombia, Razón y Creencia de Colombia allí, y saludando también al hermano Edgar Escobar. Así que, hermano, denos un saludito y díganos desde dónde nos están viendo. Sacamos una pregunta y volvemos a la nuestra, querido Edgar, de una compatriota tuya de allí de Colombia. ¿La puedes leer, por favor? Bueno, Norma Lilia dice, ¿cómo justifican la poca evidencia de miles de personas que se supone que vivieron en el desierto durante 40 mm, años? ¿Cómo ah, podemos decir eso? ok. Hola, Norma, buena pregunta. Cuando hay miles de personas en el desierto, ah, no vamos a encontrar evidencia después de tantos años, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la misma cosa con Abraham. Abraham estaba allí hace 4,000 años en el desierto. ¿Hay evidencia? No, es solamente cuando construyeron ciudades que podemos encontrar evidencia y decir con ciertitud que estaba allí un gente de aquel tiempo. Hay inscripciones por ejemplo, en Serabet el Hadim, en el Sinaí, que las inscripciones probablemente fueron de los hebreos, en el mismo escrito que hemos encontrado en el monte de Ebal. Bien, bien, bien. Vamos a retomar ahora a nuestras preguntas y luego seguimos con los amigos del público. Me encanta el doctor Edgar porque él responde claro y preciso y eso es bueno. Hermano, hay por allí también, voy a buscar la fotografía, el pedestal de Berlín. Repito, hay más descubrimientos, hay más tablillas, hay más aportes. Ambos libros acá están disponibles en Amazon y también en Asociados para la Arqueología Bíblica. ¿Qué es ese pedestal de Berlín? Ok, está en Alemania, entonces decimos el pedestal de Berlín, y allí tienen las mismas ciudades conquistadas por Merneptah en el orden igual, y ahí está el foto, en el orden que tenemos en el estela de Merneptah, ahí están otra vez el nombre de Israel. Bueno, la cosa es que eso es más o menos del año 1400 antes de Cristo, que es la fecha de la conquista de Israel, mencionado en la Biblia. Entonces, por eso está muy importante. Tenemos el nombre de Israel en el siglo XIV antes de Cristo. Entonces, no es como llegaban en el 13 siglo, ya estaban allí. Bien, muy bien. Recuerden, amigos, que estamos hablando con el doctor Scott Stripling de Asociados para la Investigación Bíblica, quienes generosamente nos han dado permiso para utilizar fotos, videos, recursos, materiales para esta entrevista, y también estamos contando con el apoyo del pastor Edgar Escobar y el Ministerio Vía Libre, Biblia Libre y el resto de los grupos con el que está trabajando en distintos países. La audiencia está animada. La segunda parte, el último cuarto de la entrevista, lo vamos a dejar para responder las preguntas del público, porque esto se puso bueno. Esta me la propuso el hermano Edgar, así que esa es tuya, hermano. Esa es de tu autoría. Bueno, gracias, mi hermano, gracias. Bueno, mi hermano, ya hemos visto varias cosas que nos demostrarían la historicidad del Éxodo, ¿no? Ya hablamos de la estela, de las cartas, de los lamentos, del pedestal.
Pero dentro del inconsciente colectivo de muchos de nosotros y de muchos de los cristianos que leen la palabra de Dios está que fueron los judíos los que construyeron las grandes, bueno, los grandes templos egipcios, y de que fue en la época de Ramsés segundo, en la época en la que los egipcios estuvieron allá. Y hay muchos que dicen que no es posible. ¿Cuál es tu postura alrededor de eso? ¿En qué época más o menos y cuál sería el faraón o cuál sería realmente el reino egipcio en el cual los israelitas estuvieron como esclavos? Había un faraón más grande que Rameses y era Tutmose el tercero. Tutmose el tercero. Reinaba él para 52 años y el nombre Tutmose. Tutmose. Tut es título, no es nombre. Entonces, el nombre del faraón era Moshe, Moses. ¿Ok? Si nuestro Moses había llegado del punto de ser faraón, su nombre sería Tutmose. Entonces, solamente en el quinto siglo antes de Cristo tenemos este nombre. El nombre es de aquella época. Solamente. Entonces, la Biblia nos punta al quinto siglo antes de Cristo y allí tenemos el nombre de Moses en esta época. Bueno, el hijo de Tutmose el tercer era Amenhotep el segundo. Amenhotep el segundo. Él es el faraón del Éxodo. Entonces, Tutmose el tercero, el faraón de la opresión, Amenhotep el segundo, faraón del Éxodo. Entonces, hermano, esa cita de Josefo de mediados del siglo XV, el Éxodo temprano, ¿se considera correcta? Sí, ok. Josefo aquí está usando un historio que se llama Maneto. Maneto, el escriba. El tercer siglo antes de Cristo. Y Maneto dijo que el nombre del faraón del Éxodo era Amenhofis, que es igual en griego, Amenhofis, en otros idiomas, Amenhotep, que es el hijo de Tutmose el tercero. Entonces, allí dice, en Josefo, en Maneto, dice, y solamente tenemos esos nombres de Amenhotep y de Tutmose en el quinto siglo antes de Cristo. Tremendo. O sea, saquémonos a Ramsés. Ramsés por Hollywood, por las películas. No es posible. Sí, viene de una hay gente que tiene más fe en una película que en la evidencia en la Biblia. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Profesor, esta pregunta la está esperando la audiencia y le voy a colocar la foto para ayudarle. ¿Qué opina usted de las conclusiones del libro, que a la vez también es un documental, La Biblia desenterrada, del arqueólogo Israel Finkelstein y el historiador Neil Asen Zimmerman? Ahí está el libro, que se ha vuelto un clásico, tanto en inglés como en español, La Biblia desenterrada, y parece ser que la gente le cree a este libro y no a la Biblia, y todo lo cambiaron, todas las épocas, todo lo cambiaron. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y atención, audiencia de Cápsulas de Teología, y el hermano Escobar es testigo, primer invitado en Cápsulas de Teología que no me acepta las preguntas con anticipación. El hermano no sabe cuáles son las preguntas. Así que, mientras no me diga que no, seguimos preguntando. ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, qué triste que está en español, qué triste este libro. Dice Israel Finkelstein, la Biblia, como dice en español, unearthed, desenterrada. La Biblia desenterrada. Okay. Sí. Él usa mucho la palabra anacronismo, algo fuera de lugar. Le dijo yo a Israel Finkelstein, debe cambiar el título y decirlo, The Bible Covered Up, la Biblia cubierto. Porque todo que dice en el libro es porque no pueden tener confianza en la Biblia. Es un ejemplo del minimalismo.
La Biblia en el mente de Israel Finkelstein y otros es culpable. Nunca van a aceptar evidencia. Estaba él excavando en Silo antes que yo, en las 80s estaba allí excavando las mismas cosas y no puede ver enfrente de sus ojos la evidencia. Miles y miles de huesos de animales limpios, la mayoría, y estaban allí con el tabernáculo sacrificando animales diariamente, la mayoría de los huesos del lado derecha de los animales. Pues, ¿qué dice la Biblia? Que el lado derecha es la porción de los sacerdotes. Bueno, Finkelstein lo vio, lo notaba, pero no leía la Biblia. Qué interesante, ¿verdad? De excavar un lugar bíblico sin leer la Biblia. Eso no es lógico. Pero es su manera de pensar. Estamos en otro lado, claramente. Sí, me preguntan, y perdón que salga rápido de acá porque Pero aparte de eso, es un amigo. Adelante. Ok. Un buen saludo para los profesores Israel Frankenstein y Nate Silverman, pero no estamos de acuerdo con la Biblia desenterrada. Y es triste que se ha convertido para muchos en una Biblia. Tiene más autoridad para muchos que la misma palabra de Dios. Ángel fue el primero que llegó a la transmisión y pregunta, ya que la tablilla de maldiciones está relacionada al Éxodo, ¿podríamos ver el texto reconstruido y superpuesto sobre la imagen de dicha inscripción y así podemos comparar letra por letra y cada palabra? Sí, Ángel. La cosa es que tenemos lo que decimos protoalfabético. Entonces, es antes del hebreo bíblica, ¿ok? Entonces, letra por letra es difícil. Pero ya hemos puesto todo en el artículo y pueden agarrarlo gratis en el web o en academia.edu o en muchos lugares para ver. Ahí están las letras y ahí están las inscripciones. Para explicar, tenemos fotos, imágenes de letras de Egipto y los israelitas, Moisés, está cambiando porque hay 700 imágenes en Middle Egyptian, el Egipto medio, de escribir. Imagínate escribiendo el Éxodo con 700 letras, imágenes, pero con 22 letras fonéticas cambia todo. Entonces, las letras están cambiando. Hay fotos que están por la primera vez tomando un sonido. Son fonéticas. Entonces, ahí está en el artículo todo que quiere ver. Sí, vamos a dejar el enlace y permítame, porque no quiero que se pase, sacar la pregunta de Carla. Scott pregunta a Carla de Investigando la Historia. ¿Podrá mostrar en los jeroglíficos cómo se lee Israel en esa estela? Y me imagino que Carla está hablando de la estela de Merneptah, ¿verdad? Lo que pasa es que está muy lejos, ¿no? Para poderla ver, pero... Sí, es un poco difícil para leerlo. Pero Carla es ¿de dónde? De Chile, Carla es de Chile, Okay. una buena amiga de mi esposa y mío. Entonces, cualquier información podemos hacer puente con el doctor Scott. Si él te quiere hacer llegar, Carla, yo te la envío por email, ¿ok? Ok, no, es que mi yerna se llama Carla, creí que era ella. Sí, Saludos, entonces, Carla. bien, saludos para todos. ¿Qué más? ¿Seguimos a las preguntas nuestras, Edgar, o vamos al público? Seguimos con el público. Como quieras, mi hermanazo, no hay problema. ¿Tu gente de Colombia allí o del Ministerio Biblia Libre, que los veo conectados, tienen alguna pregunta? ¿Has detectado alguna pregunta de Biblia Libre? Sí, ellos están ahí pendientes, haciendo preguntas todo el tiempo, analizando lo que el doctor está diciendo, pero yo quisiera simplemente hacer un aporte alrededor de todo esto que el doctor nos ha enseñado en el día de hoy. Dijo algo muy interesante alrededor del texto de Finkelstein y Silverman, y es no leer la Biblia para hacer un análisis arqueológico de
pues, de un lugar bíblico, de unos eventos bíblicos, ¿sí? Si yo no leo la Biblia, ¿cómo vas a saber realmente si eso sucedió o no sucedió? Pero dentro de eso podemos hablar de aportes de otros personajes como Manfred Bietak. ¿En qué nos aporta Bietak a toda esta discusión, mi hermano? ¿Cómo nos aporta esta discusión del Éxodo? Bueno, estaba excavando Bitac en Egipto, en el delta de Egipto, donde la Biblia dice Goshen es el nombre bíblico, donde los israelitas estaban. Y por décadas estaba allí él excavando. No es evangélico, no quiere proveer la Biblia, pero después de décadas de excavación, concluyó él que había una población semético que estaba allí y que Semítica. semética, gracias, y Semítica. salieron en el quinto siglo, el medio del quinto siglo antes de Cristo. Eso es la fecha de que estamos hablando, la fecha bíblica, y es que dice Manfred Bietak que estaban allí y salieron, desaparecieron. Tremendo. Suena a mí como un éxodo. Suena muy parecido en Éxodo. Sí. Suena muy argumentativo. Es que la gente quisiera ver como yo no sé, como las pisadas de las personas en el desierto. Sí, o quisiera... Noticias de Moisés, el análisis de sangre, el laboratorio. No, es muy difícil, hombre, después de tantos años, pero tenemos una gran cantidad de evidencias que aquí el doctor Scott nos ha presentado y que son bastante interesantes y que por lo menos, si no es que comprueban el hecho, por lo menos dejan una gran probabilidad, ¿sí? Y nosotros como cristianos debiéramos asumir la Biblia como real y deberíamos decir, bueno, si tenemos todas estas evidencias y yo soy cristiano y creo en lo que creyó Jesús, debiera creer en lo que el Éxodo narra. Escuché, doctor Scott, escuché a un egiptólogo, un importante egiptólogo, y él decía que el escenario, las condiciones para el éxodo son propicias. Es plausible un éxodo, porque por las condiciones, por el contexto, en fin. Y estamos hablando que incluso no cristianos aprueban la historicidad del éxodo también. Eso es muy, muy interesante. Creo que esta pregunta es crucial como predicadores, como pastores. El hermano Escobar es pastor, yo también sirvo en la predicación de la palabra, y más que quedarnos solo en la investigación, yo los llamo a veces cristianos de pala y de cuchara. Si la pala lo saca, si la cuchara lo desentierra, mi fe va aumentando, ¿no? Pero esta pregunta, hermano Edgar, léela, por favor. El calificar, mi hermano, el Éxodo o al Éxodo como mito y leyenda ataca y niega también la autoría, la autoridad, la infalibilidad, la inerrancia y la confiabilidad de la Biblia. Ahí deberíamos preguntar por qué, ¿verdad? Me faltó, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está. Bueno, la respuesta es sí. ¿Quién sabe qué es el motivo de gente cuando dicen lo que dicen o concluyen como lo concluyen? Yo solamente puedo hablar de mi experiencia y de la evidencia que hemos encontrado en la tierra prometida después de muchos años excavando allí. Por ejemplo, en Jericó, hay muchos detalles personales en eso. Si es mito solamente, ¿qué historia? Estaban pasando por 7 días por la ciudad y las paredes cayeron. No creo que es real eso. Bueno, la verdad es que salieron y cayeron, las paredes tumbaban exactamente como dice la Biblia, formaban una rampa cuando cayeron. Lo pueden ver hoy como está. Hay muchos detalles que no es posible que una persona después de 1000 años podría escribir. En Jericó, en Hatzor, en Ai, en Laquish, en Megiddo, cada lugar la Biblia nos da una historia y tenemos evidencia. Muchas veces, por ejemplo, hay inscripciones donde dice la misma cosa que la Biblia, pero un detalle quizás está diferente. El punto de vista del rey. En el tiempo de Ezequiel, por ejemplo, dice que dejé
Ezequiel en Jerusalén como un ave allí, atrapada. Bueno, la Biblia dice que era Dios que conquistaba el ejército y salieron. Entonces, el evento estaba real. El punto de vista es diferente, bíblico y del rey pagano. Bien interesante, gracias hermano. Hay una pregunta que se nos ha quedado por acá atrasada de la audiencia y la hizo hace rato nuestro amigo y colaborador Yasniel Vega. Pregunta desde Puerto Rico. Digan su país, denle un saludo al doctor por favor y al hermano Edgar Escobar. Pregunta, ¿cuánto tiempo realmente se estima que estuvo en el desierto el pueblo hebreo? Bueno, dice la Biblia 40 años, quizás era 39, 38, porque estaban en un lugar, Josué 2:1 y 3:1, dice que fueron a un lugar que se llama Shittim, y excavé allí por 6 años. Entonces, Perdón, permiso, usted habla de ello aquí en su libro. Ok. Entonces, cómpralo. Necesitamos ponerlo en español. Ya yo lo compré. Podemos trabajar juntos para llevarlo al español, doctor. Sí, tenemos contactos para ello. Perfecto. Entonces vamos a trabajar en eso junto con el hermano Edgar Escobar. Wow. Hermano Edgar, ayúdame. Pregunta, saca un comentario porque esto está buenísimo. Gracias, doctor. Y su español es mejor que el de Edgar y el mío. Gracias a Dios. Y necesitamos esos textos en español, mi hermano, urgente. Tú no sabes la cantidad de pastores que hoy en día se hacen pasar por grandes teólogos e investigadores y que en Latinoamérica, pues a diferencia de aquí de los Estados Unidos, donde pues tú generalmente tienes una licencia ministerial y muchas cosas, Latinoamérica básicamente cualquiera puede decir que es un teólogo. Sí. Y hoy en día todos creen que son expertos, ¿ok? Cada uno tiene su página de red y dice cualquier cosa. Hay que analizarlo. Exacto. Entonces, por eso es muy importante tener materiales como esos libros que tú has escrito y tenerlos en todos los idiomas, mi hermano querido, porque todas esas falacias que muchos comienzan hablando en inglés, después las hablan en español. Sí, es increíble que un libro como el que acabamos de mencionar esté en inglés, pero el tuyo no esté todavía en español, pero el tuyo todavía no está en español. Necesitamos que esté en español para poder llegar a más. Podemos añadir cosas nuevas, más información. Sí. Bueno, hablamos después de eso. Vamos a trabajar. No, pero tenemos los enlaces para la compra allí en la descripción del video. Brevemente, hermano, porque siguen preguntando ambos libros. Este que lo escribes tú y luego aquí el punto de vista. ¿De qué trata este para la audiencia? Bueno, es una introducción a nuestra arena, a nuestro campo de arqueología bíblica, arqueólogo bíblica. Está bien. Introducción de cada época, qué dice la Biblia, qué evidencia tenemos, los términos que usamos y todo eso. Muy bien. ¿Y acá qué planteas en 5 puntos de vista? ¿Qué planteas un punto de vista? Bueno, Zondervan invitaban 5 personas, 5 autores, de escribir su punto de vista. Invitaban yo a escribir el primer capítulo. Les dije, pues sí, porque la mayoría de la gente solo escriben o leen el primer capítulo. Entonces, para mí era fácil. Y mi punto de vista es la bíblica. Y los otros, francamente, James Hoffmeyer es excepción, pero los demás, pues, están dando sus razones porque no podemos confiar en la Biblia. Allí tienen la página de Amazon. Usted va en Amazon y coloca Scott Stripling y ahí aparecen los libros del doctor. Y estaba mirando y vi un tercero por acá que creo que también este es suyo, ¿no, doctor? Acaba de salir esta semana. Pues, esta semana salió 400 páginas. Y si la gente está batallando de dormir en la noche, compra este libro y leerlo. Es muy técnico. De las excavaciones en Kirbet el Bakatir. Es el libro final de las excavaciones allí. Muy bien, doctor. Hermano, hay otra de pacto. Si puede ir otra vez a la página anterior. Tengo otro libro del pacto que debemos poner en español.
El poder del pacto, eso. Aquí está, aquí Ya. está. El poder del pacto en tiempos de crisis. Correcto, correcto. Pues entonces vamos a trabajar para llevar con la ayuda del Señor esos libros al español. Necesitamos buena literatura en inglés. Si está el libro de la Biblia desenterrada en español, necesitamos buena literatura en español. Hermano Edgar, tú haces buena apologética también desde tu canal. Y esta pregunta también es cortesía tuya porque me reuní previo con el hermano para trabajar las preguntas. Vemos mucha discusión, la gente se insulta, pero muchas veces no dice nada. Adelante, hermano Edgar. Amén, mi hermano. Lo que dice mi hermano Jairo es cierto. Intentamos nosotros argumentar siempre a favor de la historicidad de la Biblia. Creemos que la Biblia es verdad. Y quisiera, mi hermano, que nos pudieras resumir cómo nosotros como cristianos podemos hacer una apología a la historicidad del Éxodo. Hagamos un resumen. Imaginémonos por un momento que tú tienes que defender ante una persona que no cree en la historicidad del Éxodo. ¿Qué sería lo que le dirías? Así a grandes rasgos. ¿Cómo intentarías hacer apología del libro del Éxodo? Bueno, tenemos 5 textos de la Biblia que nos dan la misma fecha y en un lado. En el otro lado tengo evidencia de arqueología. Y lo que hago yo es compararlos. Compararlos. Aquí es el texto, aquí está la evidencia. Y uno puede ver, por ejemplo, el testimonio de Josefo, de Maneto, de Manfred Vital, de Ai, de Jericó, de Monte de Ebal. Tenemos textos para cada uno. El interesante es que muchas veces toman la literatura de Egipto o de Mesopotamia y dan confianza en eso. Solamente la Biblia es que es culpable, no es correcto en el mente de ellos y no es lógica cuando tenemos cientos de ejemplos, cuando la Biblia dice algo y tenemos evidencia que es exactamente como era. Muy Entonces, bien, quiero muy bien. yo que entramos en una arena de ideas. Y cuando batallamos, no es que somos enemigos, ¿ok? No soy enemigo con Israel Finkelstein, ¿ok? Mi meta es de construir puentes a gente, ¿ok? La verdad os haréis libres, dice la Biblia. Y por la Amén. verdad podemos destruir mentalidades, pensamientos falsos. Entonces decimos la verdad, enseñamos la verdad y construimos puentes a gente Eso es en muy lugar de importante. paredes. Muy importante, mi hermano. Muy importante, sobre todo en un tiempo donde la verdad parece desfigurarse, donde incluso los cristianos ya no creen en la verdad, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, donde dicen todo es relativo, todo Mm. depende, todo es Sí, sí, sí. subjetivo. Y por eso de muchos púlpitos no tenemos mensajes de poder, de confianza, de unción, porque no tienen confianza en la palabra de Dios. Han oído y creído mentiras. Y medio, Información. medio escuchan una historia, por ejemplo, de estos libros, de algún arqueólogo que está en contra de la Biblia, que presenta algunos argumentos y dicen, oiga, sí, esta verdad es. Si lo dice un científico, tiene que ser cierto. Y no toman en cuenta que hay otros científicos que están estudiando y revelando otro tipo de información desde una óptica distinta y que conocen más, como en el caso del doctor, la palabra de Dios y puede darnos más luz alrededor de eso. Muy bien. Y como él dice, nos unimos al campo de las ideas. Richard Silver, de Análisis y Revisión Teológica Académica, y de HarperCollins Christian Publishing. Gracias por estar allí, por preguntar. Él hace reseñas de libros también, investiga, pregunta, análisis y revisión teológica académica. ¿Qué hacemos con los Ixos? ¿Hubo más de un éxodo? ¿Cómo explicamos que los Ixos eran los hebreos, sí o no? No, no eran. Los Ixos salieron 200 años antes de los israelitas. Entonces, eran gente distintos de los israelitas. Okay. Y hay otra pregunta por acá, porque esto está recién publicado, doctor, y hay que apurar ya para el tiempo. En cuanto a la tablilla de maldición del Monte Ebal, ¿son apropiadas las consecuencias históricas respecto a las dataciones del Dios de la Biblia hebrea?
Sí, dice en Deuteronomio 27, 28, 29, allí tenemos las maldiciones del pacto. Francamente, del pacto de Abraham, porque Abraham estaba allí cuando hizo pacto con Dios y regresaban al mismo lugar. Monte de Gerizim pronunciaban bendiciones, Monte de Ebal maldiciones. Y ahí están las maldiciones que todo el día estaban confirmando que hay consecuencias si no seguimos la ley de Dios. Lo que tenemos en la tablilla es una maldición de parte de la nación de Israel. Maldecidos son de Yahweh, de Yahweh, el Dios de Israel. No fueron solamente maldecidos por Satanás, no, era de Yahweh. Entonces, si no seguimos en la verdad, eso es que vamos a recibir. Pero el punto es muy profundo, porque encontré esa tablilla en el altar. ¿Qué hicieron en el altar? Sangre inocente estaba allí derramado. Entonces, la sangre arriba de la maldición. Entonces, el hombre que viene al altar en arrepentimiento no va a recibir las maldiciones. Solo el hombre que no acepte responsabilidad. Wow, hemos dado un recorrido rápido, preguntas de la audiencia, reflexiones. Hay que ir terminando por respeto al doctor y tiene un compromiso, el pastor Edgar Escobar también. Doctor, ¿deben los cristianos tener miedo porque parece ser que les humillan, menosprecian la Biblia, menosprecian sus relatos históricos? Muchos dicen, no, eso no es historia, es parábola, es un recurso del lenguaje, es un recurso literario, pero solamente negar un hecho implica negar los demás personajes. También veo que niegan a David, niegan a Abraham, niegan el Génesis. Niegan todo. ¿Deben los cristianos, señor Edgar, dime, hermano? Dime. Niegan todo, hermano, niegan todo hoy en día. Es que si te metes con una parte, te metes con todo. ¿Deben los cristianos, doctor, tener miedo ante estas acusaciones? ¿O hay suficientes recursos, herramientas, comenzando por la propia palabra de Dios y además de libros, investigadores, recursos para hacer frente a ello, como asociados para la investigación bíblica que lo ponemos en pantalla? ¿Debemos tener miedo o confianza? Ojalá que todos que nos escuchan hoy tienen confianza en su relación con Dios y que la Biblia es correcto, real. Podemos confiar en el testimonio de la Biblia. Hay evidencia y estamos fundados en verdad. Hay una cosa, siempre no encontramos evidencia. Por ejemplo, si estaba quemado una ciudad hace 4,000 años, no es que siempre vamos a encontrar evidencia que fue quemado, porque quizás había mucha lluvia después y viento y construyeron otro lugar allí. Pero la verdad es que la mayoría del tiempo hay evidencia todavía en las ciudades antiguas. Bien, ¿y cuál es el trabajo, doctor, de los hermanos asociados para la investigación bíblica? ¿Qué es nuestra qué? Página de red. No, allí está en pantalla, lo ve, asociados para la investigación bíblica. Usted trabaja con ellos también. ¿A qué se dedican? Porque muy poca gente en español los conoce. Sí, somos como un paraguas y abajo de este paraguas muchas instituciones pueden participar, incluyen los de Latinoamérica. Tengo un hermano de España que es parte de mi equipo, un hermano de México que es parte de mi equipo. Entonces, invito a todos ustedes de investigar y, ¿por qué no ven para excavar con nosotros? Muy bien, muy bien. Wow. Hay que ir terminando. Querido hermano Edgar, ¿conclusiones? Las conclusiones, mis hermanos, a las que puedo yo llegar muy humildemente, es a que confiemos en la Biblia en primer lugar, a que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Él sabe lo que nos dijo y Él no miente.
Y la arqueología bíblica nos sirve como un maravilloso recurso para defender nuestra fe, para defender la palabra de Dios. Y le doy gracias al doctor Scott Springling por esta intervención. De verdad que nos va a ayudar muchísimo, y que siga en su trabajo, en su esfuerzo, con su investigación, porque todo eso nos da herramientas para nosotros poder seguir predicando confiadamente, tranquilamente, y tener argumentos contra aquellos que se oponen a la palabra de Dios. Dios lo bendiga, mi hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bendiciones. Doctor Scott, sus palabras de despedida para la audiencia. Que creen la Biblia, siguen investigando, y vamos a seguir nosotros en la batalla. Amén. Culminamos con 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerden seguir al hermano Scott y el ministerio que él hace, al hermano Edgar allí en Biblia Libre, suscribirse a Cápsulas de Teología, y nos vemos nuevamente en una nueva entrega aquí en el Arqueologazo, en Cápsulas de Teología, su canal y su espacio de Biblia, de teología, de libros y de una taza se va para Texas y otra tiene que irse para Biblia Libre, para Edgar Escobar. Ay, gracias. Vámonos, por fin. Dios les bendiga. Bye, bye. Hasta la próxima. Bye. Bendiciones. Ok, bendiciones.